Como un wedding planner, pero de tu fin de semana. Ahora en Ruleta Rusa, Weekend Planner. Lo que tenés que ver, visitar, recorrer, leer o escuchar para disfrutar el fin de semana al máximo. Rock and Pop. Bueno, estuve anoche viendo el estreno de la película Soledad, dirigida por Agustina Macri, que empezó con algo de polémica, como comentábamos, porque un grupo de anarquistas ingresaron ayer a una de las funciones, en una de las salas. Exacto. Un grupito chiquito que hizo un poco de lío. Bulla. Hay que decirlo, es un poco provocador que la hija del presidente sea la que dirija una película así, y es también un poco... Estrene además justo cuando el papá es presidente, porque digo, la chica puede ser cineasta de toda la vida, pero que justo estrene ahora no deja de llamar la atención. Es que ni siquiera por el tipo de políticas que tiene Macri, ya solo ser presidente, los anarquistas en realidad están en contra del Estado, entonces que sea la hija un jefe de Estado llama la atención, es algo provocador, es como, no sé, si la hija de Miriam Bregman hiciera una biopic sobre Donald Trump. ¿Viste? Es extraña la decisión. Pero aún así es cierto que tampoco los hijos tienen por qué cargar con las culpas o con el bagaje de sus padres. La historia es la historia de Soledad Rosas, una líder anarquista argentina que fue muy recordada en Italia, y que es una historia la verdad que impactante, porque es una chica de clase media alta del barrio de Belgrano, con una rebeldía como bastante tibia, digamos. Naif, casi. Claro, que tenía una familia... un libro escrito por Martín Caparrós, ¿no? Hay que recordar. Que en realidad es basado en una historia real, por supuesto, basado también en el libro de Caparrós, que se llama Amor y Anarquía, la película la retitularon Soledad. Pero te decía, cuenta esta historia de una chica de clase media alta del barrio de Belgrano, que su máxima rebeldía era ser paseadora de perros, por ejemplo, que a los padres no les gustaba, porque decía, estás ahí fumando marihuana, paseando perros, yo espero otra cosa. Y cuando la chica decide irse a vivir con un novio al que los padres no les convence, pues es un chico que conoció en la calle, que es de una clase social que los padres no les convence, para sacarle la idea de la cabeza de irse a vivir con el novio, le regalan un viaje a Europa, sin pensar que eso sería el cambio más determinante e importante de su vida, y que terminaría con la chica muerta. La película sigue exactamente el mismo diseño del libro, en donde empieza con la madre recibiendo los restos de su hija en una cajita, y dice, yo a mi hija la acompañé a Ezeiza viva y la saludé, y meses después o tiempo después la vengo a buscar así en una caja. Lo que pasa en el medio es justamente lo que dice esta película, que cuenta cómo esta chica Soledad llega, primero va medio como... Quiero aclarar que no estamos spoileando nada, porque la historia es una historia real, que cualquiera encuentra en los diarios, claro, o sea, lo googleás y está en los diarios. Pero es una historia compleja. Esta chica primero va casi como una argentina de clase media a un hostel anarquista, como una especie de turismo sofisticado, termina involucrándose mucho con la causa, enamorándose, haciéndose una de las principales referentes, tiene la mala suerte de ser marcada por la policía italiana como un caso ejemplar para adoctrinar al resto de los que hacen disturbios, y pasa a ser casi la chica de póster del movimiento anarquista en Europa. Toda esta historia es la que cuenta esta película. La verdad que es una historia muy compleja de abarcar y que pasa en poco tiempo. Hay que decir que los resortes cinematográficos para contarla de manera adecuada están súper bien. La película es una película muy correcta. Ella es una directora. A ver, ¿cómo me la calificarías a Agustina Macri como directora de esta película? Esta es su ópera prima. La verdad es que es una película muy respetuosa, técnicamente impecable, la fotografía, se nota que hay mucho empeño bien puesto, y también una cosa que podía ser lo que más preocupaba a muchos, sobre cuál iba a ser la bajada de línea de la historia. La verdad que la historia es muy respetuosa del libro original, pero además también es muy respetuosa de los personajes, en donde los buenos están puestos en lugar de los buenos, como planteaba la historia, los anarquistas, que son antiestado, y los malos es el Estado, cosa que también llama la atención la mirada de la directora con respecto a su familia. ¿Qué le habrá querido decir a su propio papá? Claro, exactamente. La verdad que la historia es súper interesante, y plasmarla en el cine es muy interesante. Te digo, de todas formas, lo que a mí me parece que falla. Esta historia es una historia de pasión, básicamente, porque tiene que ser la pasión la que te lleva a vos a cambiar tu vida de una manera tan radical. Pero está filmada por una Macri. Sí. O sea, es imposible, no podés pedirle más peras al olmo. Es que o sea, yo te digo la verdad. Es fría, la película es fría, desde las decisiones de fotografía, desde los colores y desde el temperamento de los personajes, cuando quizás hay pocos libros o guiones que te exigen mostrar cómo tienes que tener una pasión y un fuego interno para cambiar tanto tu vida. Eso no está logrado. Y lo otro que no está logrado es que básicamente esta historia es una historia de amor,
Cuando vos lees el libro te das cuenta de que lo que más le vuela la cabeza a esta chiquita es cómo se enamoró. Es un hombre. Y las escenas de sexo son tan tranquilas, ¿viste? Tan de nada. Y en realidad ahí había una pasión que vos tenés que demostrar de cómo esta chica se le volvió la cabeza. Es lo que pudo. Digo, la verdad hay que pensar lo siguiente. Entre los padres de Mauricio Macri hubo un upgrade impresionante. Y yo espero y confío, la conozco a Agustina de chiquita. Y realmente debe ser muy difícil todo, digamos, lo que implica. Yo no me voy a poner en víctima a los hijos de los presidentes porque no tienen nada que ver, pero la verdad debe ser muy difícil. Vos fíjate que Agustina fue una de las que más discutió con Mauricio la utilización de las fotos de su hermanita. Sí. Y esto lo contó Macri, no estoy contando nada que no se haya sabido. Mauricio cuenta, ni bien asume a los 6, 7, 8 meses, cómo sus hijos mayores le echaban en cara que no dejara que Antonia, cuando fuera grande, dijera si quería ser conocido o no. Y que dejaran de usar tantas fotos de Antonia. Sí, eso se lo plantea. Entonces, y de hecho tiene efecto porque en un momento paran, digamos, con esa ahora estrategia. volvieron. Sí. Pero bueno, digo, la verdad que tiene que ver con todo esto. Y la pasión en una familia de la clase alta es algo que está en el terreno casi de lo prohibido, ¿no? De lo que no se muestra. Es el principal pecado de la película, que te repito, es no se grita, ¿me entendés? O sea, cuando hablo de pasión no hablo solamente de sexo apasionado, hablo de lo que uno muestra y lo que no muestra, lo que está bien y lo que está mal. De los problemas no se habla, y menos se grita, y menos se levanta la voz. Sí, igual no nos vamos a poner en sobre psicoanalizar, pero me parece que el problema es la expresión del afecto también, digamos. Los personajes son tibios en toda su expresión cuando es una historia en donde en realidad lo que más dicta es el desborde en todo eso. Y lo otro que para mí es criticable es que los anarquistas son pintados casi como hippies, y la verdad que el movimiento anárquico es un movimiento político muy fuerte, con una profundidad política más allá de cosas un poco sui generis como la libertad y cosas por el estilo. Lo que yo valoro es que esta directora... Ahora, ¿no te tiraron la plata por la cabeza? ¿Se entiende? Cuando vos haces una película sabés cuánta plata le pusieron en el medio. Para nada, no es ostentosa en ese sentido. Y eso yo lo valoro porque una chica, una directora con tanto acceso y con tanto recurso, primero que podría elegir hacer una película tipo Sex and the City o Comer, Rezar y Amar, digamos, y elige contar esta historia y difundirla. Algo que me parece una decisión acertada. Segundo, que lo hace con mucho respeto. Y eso también me parece que es una decisión acertada. Ella dice que la vio con su papá y su papá se emocionó. Me cuesta encontrarla porque está en las antípodas de su ideología, pero bueno, así como alguien que... Es el padre, obvio, claro, ¿cómo no se va a emocionar? Que jamás se acercaría a una historia como esta, puede verla en este caso, seguramente sirve para que otros espectadores puedan hacerlo. Así que eso es valorable. Yo le recomiendo la peli, primero porque la historia es maravillosa y vale la pena recordarla, y después porque es un semblante bastante certero sobre lo que sucedió. La otra cosa que no dijimos hasta ahora es que esta película fue protagonizada por otra hija de, insólitamente, porque es una dupla increíble, que es la hija de Spinetta, ¿no? No se me ocurren dos ADNs más antagónicos. Exacto, pero hay algo que las une, y que es, en el primer reportaje público que dieron ambas dos, lo primero que dijeron es: hay que reivindicar a las madres. Yo me quedo con esa frase, hay que reivindicar a las madres. Dos chicas que son reconocidas básicamente por el peso de sus viejos, hayan pedido, ¿no?, públicamente la reivindicación de quien realmente las crió.